Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Dentro de unas horas se sabrán los resultados de las elecciones norteamericanas, que a tenor de la abundante información que venimos recibiendo de la mañana a la noche, más pareciera que fueran las terceras elecciones nuestras, que finalmente no fueron. Tal es la existencia de los medios en España con el dilema Hillary, Donald, Trump o Clinton, que tengo la sensación de que fuéramos nosotros los llamados a votar. Y así que esta mañana me vi camino del colegio electoral, del mío, hasta que la chiquillería del colegio público me sacó de mi enajenación americana. Si fuera por la vehemencia de los tertulianos de este país, esto ya estaba más que resuelto. Pero resulta que los que votan son ellos, y la única fuerza de los pobres en democracia es la mayoría. Así es que dejemos que los americanos decidan y luego que apechuguen con las consecuencias. Pero esta sociedad del espectáculo que vivimos nos lleva a querer ser y estar en lo que ocurre a miles de kilómetros mientras pasamos de la reunión de nuestra comunidad. Pero ahora, como es lo propio, conectamos con Nueva York. Escritor, viajero y periodista, Javier Reverte trabajó como corresponsal y enviado especial en numerosos países. Ha recorrido el mundo mochila al hombro para trasladarnos con naturalidad a los escenarios donde se encuentra. Dicen de él que es el maestro español en libros viajeros. Con una prosa depurada y un particular sentido del humor, Reverte nos aproxima a los paisajes y a sus historias humanas y los mezcla con notas históricas salpicadas de reflexiones filosóficas y políticas. Ha publicado 10 novelas y 20 libros de viajes como su famosa trilogía africana, pero en los últimos años su mirada se ha centrado en lugares más civilizados como Roma y ahora Nueva York. Quería darse un capricho y con parte del dinero del premio de novela, Fernando Lara, se marchó a la ciudad que nunca duerme. Allí se dedicó a pasear, a hablar con los vecinos, ir al mercado, visitar museos y escribir. La aventura es, dice, una manera de vivir, de afrontar la realidad. Y en el otoño de Nueva York sintió la pasión de respirar esa grandeza de alma que da la libertad. Javier Reverte, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué hacía usted el día 8 de noviembre de hace, ahora, tal día como hoy, 5 años? Pues no me acuerdo muy bien, pero tengo la impresión de que paseaba por Nueva York. Paseaba por Nueva York para conocer esa estupenda ciudad cuando ni siquiera el fantasma de Donald Trump existía. No, era una cosa improbable. Era una cosa improbable y hasta exótica, con esa melena rubia que lleva, que es natural por lo visto. ¿Ah, sí? Sí, no. eso he leído no sé dónde, que es natural, lo cual lo hace más extraño todavía, ¿no? Bueno, no recuerdo qué hacía ese día. Pues yo pero... se lo voy a recordar, porque está aquí, martes 8 de noviembre, me di una caminata por la parte norte de Central Park, la que da a Harlem, una zona poco visitada por los turistas, muchos de los cuales piensan todavía que los negros atacan a los blancos en esta zona de la ciudad. Y sí, estaba allí, al fin había llegado. Otoño en Nueva York, canta Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Sí, es verdad. Estaba dando una vuelta y ahora me acuerdo perfectamente. Empezaba el otoño, que yo llevaba esperando varios días. Sí. Llegaba, de pronto, además, fue un juego de luces extrañísimo, porque de un día para otro, de pronto el otoño estaba encima y los árboles habían cambiado de color. Era como si se hubieran sonrojado de pronto, ¿no? Les hubiera dado un ataque de timidez. Y recuerdo que estuve debajo de la estatua de Duke Ellington, que está en una esquina del Harlem, Harlem de Central Park, arriba del todo. Y recuerdo que me di un paseo, era un día de sol muy luminoso, y venía disfrutando en ese momento pues de un mes y pico en Nueva York, septiembre, octubre, no, 2 meses y pico. Me quedaba para irme menos de un mes y 2 meses y pico en Nueva York y era feliz. Sí, era feliz. Estamos escuchando de fondo esta canción que es Otoño en Nueva York y que aparece en el libro porque Javier va buscando, bueno, no nos dirá, pero indudablemente va buscando ese color. Ahí hay una fotografía, es ese color que buscaba, el otoño en Nueva York. ¿No? Sí, ese y además cita ese mismo día en el diario, los árboles, citando a Juan Ramón Jiménez, los árboles han encendido la punta de sus ramas, con su alma el oro de su alma. Sí, bueno, eso es Juan Ramón, claro que... Juan Ramón. Y luego, sí, pues bueno, esto fue lo que hizo. Y luego ese mismo día fue a ver la actuación de Kit Crimson.
¿Cómo me cundió el día? De Keith Christopherson y de Joan Baez. Sí, bueno, que estaban un poco... Joan Baez estaba bien, estaba en forma. Se ve que había hecho ejercicio, que había hecho... Bueno, que se mantenía. Pero Christopher no estaba, el pobre, hecho una pasita. Y bueno, yo lo recordaba en mi generación de los 60 como un hombre joven, un buen actor, un actor que incluso hizo el papel en un momento determinado, un papel importante de Billy el Niño, en una película de Peckinpah. Y yo lo recordaba como un hombre joven, vigoroso, y de pronto me encontré una pasita cantando en un escenario, se le olvidaban las canciones. Sí, además lo cuenta aquí, que se le olvidaban las canciones, pero que la gente lo perdonaba todo. Es igual, lo perdonaba todo, era Christopherson y ya está. Y que venía gente, pues ya que en su día fueron hippies con grandes coches y que venían a ver el espectáculo. Está muy bien contado. Bueno, todo eso está en Nueva York, New York, como la canción, que es como hacíamos en la presentación, cómo invirtió el dinero del premio Javier Reverte. O sea, me habían 3 dado, meses. Me habían dado un premio aquí en Sevilla. Yo estaba de testigo. Sí, tú estabas de testigo y de presentador del premio. Hiciste una entrevista. Nos habíamos conocido antes, pero vamos, ahí nos conocimos un poco más. Y me dieron el premio en los Alcázares de Sevilla. Exactamente. Y decidí, ¿qué hago yo con tanto dinero? Eran 120.000 euros, que luego Hacienda deja en la mitad, por supuesto. ¿Qué hago yo con tanto dinero? Aún así era mucho dinero para mí. Y dije, pues si tengo ya prácticamente todo y los lujos no me atraen, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a Nueva York 3 meses, que es una asignatura pendiente, a vivir y a pasear y a conocer la ciudad. Y eso es lo que hice. ¿Y mereció la pena? Oh, mereció la pena absolutamente. Vamos, estuve feliz todo ese tiempo y sobre todo tuve una experiencia pues que no hubiera tenido si no es por ese premio, no hubiera tenido porque no hubiera podido pagármelo. Pero coincide porque ese otoño en Nueva York, que tarda en llegar, Sí, tardó. Va contando que no llega, precisamente ese día es el que parece que llega, o por lo menos cuando lo cuenta, el 8 de noviembre. Pero coincide el tiempo que está allí con el 10º aniversario del accidente, bueno, el atentado de las Torres Gemelas. Sí, el atentado de las Torres Gemelas. Y es asombroso porque, claro, también, como este libro está escrito por un escritor, está muy documentado, hay una referencia de libros que hablan de Nueva York, o sea que hay nivel. Y dice, a mí me ha sorprendido cuando he leído esto, y ustedes cuando lo escuchen ahora verán, de E.B. White, que escribe en el año 48. Esto es Nueva York. Y dice, la ciudad, por primera vez en su larga historia, se ha vuelto vulnerable. Una escuadrilla de aviones poco mayor de una bandada de gansos podría poner fin rápidamente a esta isla de fantasía y quemar las torres. La intimidad de la muerte forma ahora parte de Nueva York. Está en el sonido de los reactores en el cielo y en los negros titulares de la última edición. Nueva York debe de ejercer un atractivo irresistible sobre la imaginación de cualquier soñador perturbado que desee desatar la tormenta. Fíjate tú, en el año 48. Claro, él lo había escrito recién terminada la guerra, White, y claro, en esa guerra los japoneses habían demostrado que podían llegar a Nueva York, que era posible ya llegar por aviones a Nueva York y bombardearla. Y entonces él pintaba un escenario de su cálculo, de su análisis, un escenario dantesco y apocalíptico, que luego resulta que las Torres Gemelas, pues el 11S famoso y luctuoso, comprobaron que era posible. Sí, pero bueno, es que esto en parece 48, visionario en el 48. Pero en cambio, cuando acude en los días, el día previo, en estos días que se celebra el 10º aniversario, dice y escribe que la zona cero, aquello es una verbena, se ha convertido en una verbena. Sí, era una verbena, en los días que yo estuve, y sobre todo estaba lleno de gente preconizando ya el fin del mundo, ¿no? Y te hablaban del fin del mundo, había montones de pastores, de almas, de estos. En América ser sacerdote es muy barato, aquí en España hay que estudiar latín, allí simplemente se dice soy sacerdote y ya uno es sacerdote, ¿no? Y entonces ya preconiza pues el fin de la especie, el fin del mundo, habla de que bueno, se van a caer no solo las Torres Gemelas, sino la Estatua de Libertad, lo que sea. Parece una película de ciencia ficción lo que te dicen los santones en Estados Unidos, ¿no? Ahora que habla y que estamos viendo en imagen la Estatua de Libertad, porque Javier Reverte es un paseante. Él dice que solo utiliza metro, autobús y camino, y zapatilla. No cogió ningún taxi, o por lo menos aquí no lo cuenta. Taxi no cogí ninguno, ¿no? O sea, vida a pie de suelo y la vida que hace la gente, pues eso, normal. Entonces, cuando va contando muchas cosas, las estatuas que ve, esa que aludía de Duke Ellington, dice que es una paellera, que es horrible, que Nueva York no tiene suerte con las estatuas, que son todas muy feas, pero hace justicia poética a esta estatua, que es de un escultor no muy conocido, la Estatua de la Libertad, y sin embargo, un francés, ¿no? Es un francés, sí. Es un francés, aunque la estructura la hizo Eiffel. La hizo Eiffel, la estructura, los pesos, las medidas, todo y la estructura, pero el diseño es de un francés que no me acuerdo ahora mismo, el nombre viene ahí. Ahí está, yo tampoco me acuerdo ahora de memoria, pero hay que ver cómo, pues eso, una obra mediocre puede convertirse
convertirse en todo un símbolo. ¿Habrá un símbolo mayor que ese en el mundo? No hay ninguno porque además está puesto exactamente en el sitio que tenía que estar puesta. Es en la entrada de Nueva York por mar. Nueva York es una ciudad creada por los emigrantes, creada por una emigración particularmente llegada desde Europa en años y en siglos de penuria europea, ¿no? Entonces, que los reciba justamente en la bocana del puerto del Nuevo Mundo una estatua en nombre de la libertad tiene toda una simbología enorme que de pronto te encuentres cuando llegas huyendo de lo peor, de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la guerra, te encuentras una estatua que simboliza la libertad y que te sonríe con una antorcha. La verdad es que debe ser esperanzadora para esa gente que la vio así, debió ser esperanzadora. Donald Trump se ve que no la ha entendido así. No me parece el tipo más apropiado para entender este tipo de cosas, sino las contrarias, ¿no? Hombre, el color de la llama se parece al pelo, ¿no? Eso sí. Tal día como hoy, bueno, hoy le gustaría estar en Nueva York, que parece que se va a dilucidar ahí. Me encantaría ver, sobre todo, por contemplar lo que es el espectáculo de las elecciones y, sobre todo, como yo he sido periodista muchos años, vivir ese momento intenso en que se están contando los votos y saber que de un momento a otro la historia va a cambiar. Mucho o poco no se sabe, pero la historia va a cambiar. Cuando hay unas elecciones la historia cambia, sean allí o sean aquí, cambia un poco. Y ser testigo de la historia es uno de los grandes privilegios de los periodistas que teníamos, yo ya no soy periodista, que teníamos era ver momentos que sabías que la historia en ese momento estaba dando un pequeño giro hacia algún lado, ¿no? Y usted que ha vivido allí 3 meses, y aparte de todo lo que ha viajado, porque no hay mayor viajero, o uno de los grandes viajeros ha sido Javier Reverte, ¿cómo llegamos a esta probabilidad que parecía un imposible el que Donald Trump estuviera ahí disputando hasta el final la posibilidad de llegar a ser? A mí me parece tan sorprendente como a cualquiera, porque la verdad es que es una persona zafia, una persona que se le puede aplicar perfectamente eso que decían, si le dejas a un mono suelto con una pistola, ¿no? Porque es algo parecido. Hay que tener en cuenta que este hombre tiene el botón nuclear al lado. Y no es precisamente el tipo de que yo me fiaría para dejarle un botón nuclear al lado o una pistola cargada, ¿no? Yo creo que ahí se juntan un montón de historias, sobre todo algunas muy americanas, pero fundamentalmente las grandes decepciones que está produciendo en estos últimos años la democracia. La democracia no es que haya tocado techo, yo creo que la democracia y la libertad nunca tocan techo, pero se ha desviado hacia un modo de entenderse más en función de las finanzas, en función de la economía, en función de la ganancia, en función del dinero, que de otros valores. El dinero es importante, pero hay otros valores que son también muy importantes, tanto o más que el dinero, como la moral, la ética, por ejemplo. Y ese desvío se ha producido y ese desvío se nota en el mundo mucho, en el mundo occidental, en España y en Estados Unidos, claro. ¿Y ese edificio, Javier? ¿Y ese edificio? De Chrysler. Es bonito. Es muy bonito. Yo cuando estuve en Nueva York, bueno, ahora leyendo este diario me han entrado ganas renovadas, como a todo el mundo. Y si voy, llevaré libros sobre todo para restaurantes y sitios donde tomar copas. Pero ese edificio, es que estaba alojado al lado de ese edificio. ¿Has estado al lado? Al lado de ese edificio. ¿Es la calle 42 o por ahí? La calle 42 con la Quinta Avenida. Por ahí, sí. Y entonces, al lado de la estación central, ¿no? Estaba el hotel, estaba entre la estación central y claro, como Javier Reverte cuando se despide ya el último día, le hace una reverencia a ese edificio. ¿Cree que es el más...? A mí es el que más me gustaba, es de aire, como se ve en la foto, muy modernista, ¿no? Por dentro no se puede subir a la torre última, pero sí se puede ver el hall es precioso. Y a mí la verdad es que de todos los rascacielos de Nueva York es el que más me gustó entre todos, ¿no? Y por una serie de casualidades, cuando salía a pasear, yo no vivía muy lejos, cuando salía a pasear de mi apartamento, pues casi todos los días lo veía un poco, un perfil asomar por aquí y por allá, jugaba conmigo al escondite y la verdad es que le tuve mucho cariño. Al final, cuando ya me iba de Nueva York, dije, ¿de qué me tengo que despedir? Pues del Chrysler Building. Me fui allí, le hice una pequeña reverencia, hasta la vista, compañero, y ahí no he vuelto. Bueno, cuando dice al principio que va buscando la soledad, pero que en cambio nunca se sintió solo. Dice, Nueva York no me hace sentirme solo. No recuerdo quién me comentó en cierta ocasión que la soledad, y eso está muy bien, vamos, esto lo digo yo, está muy bien si se tiene a quién contárselo. Sí, es verdad. O sea, Eso es una parte de... Además es que hay dos soledades, ¿no? La que se busca y la que te busca. Y la que te busca no es buena, la que tú buscas es la mejor de todas, porque hay veces que de verdad te apetece estar solo. Y a mí me apetecía estar solo en Nueva York 3 meses. Realmente nunca estuve solo del todo porque conocí a alguna gente, no mucha, pero conocí a alguna gente. Y luego hablabas con cualquiera. Nueva York tiene una cosa, América en general, pero Nueva York en particular, que es que todo el mundo se enrolla con todo el mundo. Tú vas en Sevilla, no sé bien cómo es, pero en Madrid tú estás en un parque y hay 3 bancos
te sientas en el banco en el que no hay nadie, o si están todos ocupados en uno que estés en el otro extremo contrario al que está sentado en ese banco, ¿no? Muy lejos de él, y no hablas ni una palabra, ¿no? En Nueva York tú estás en un banco en el que hay alguien al lado y lo natural es empezar a hablar, a contarse algo en un bar, en la barra de un bar, en la barra de un restaurante de comer deprisa. Es muy natural en el mismo metro. Lo cuenta muchas veces aquí, pero con mujeres, con hombres, de con- color. Y sin ninguna intención, es el afán de comunicarse. Es muy frecuente, muy frecuente. Pero en cambio dice también esa soledad, ha dicho dos soledades, ¿no? La soledad buscada, que es Sí. la que iba buscando Javier Reverte en Nueva York y que además nos ha confesado que se sintió feliz, y la soledad, la otra que dice, la soledad crece en estos tiempos al mismo ritmo que se agitan, se extienden y se popularizan los medios para comunicarse. Sí. O sea, el teléfono móvil nos quita todos los pretextos con los que pudiéramos consolarnos del olvido. Sí, no, es verdad, porque nos tiene constantemente colgados. Yo hay muchas veces que veo incluso parejas que están con el móvil puesto delante, bueno, en ese caso sería más bien la tablet o haciendo chats o lo que sea, parejas de novios que están sentados en uno frente al otro, que no cruzan una palabra entre ellos y están venga a comunicarse tal, que a veces las chicas guapas te dan ganas de decir, oye, que me la llevo, porque la verdad es que hay como una especie de pérdida de la comunicación. Yo veo que lo peor que puede pasar en estos avances tecnológicos es que la comunicación entre los seres humanos más directa se va perdiendo, se va perdiendo y se va perdiendo al tiempo que se amplían los medios de comunicación. ¿No? Y que nos Es hacen creer que complejo el estamos tema. permanentemente comunicados con la aldea global, pero luego incomunicados con el vecino, con el, No, es cierto, con el que tenemos al es lado. cierto, tienes toda la razón. ¿Y tiene web? ¿Yo? Sí. No, yo no tengo nada ¿Y más. Facebook? No, ni wikis, no sé qué. Wikipedia sí la consulto alguna vez, pero dice muchas mentiras. Instagram, Pocas. blog. No tengo nada de nada. ¿Y su móvil qué modelo es? Y no sé qué. Y iPhone, sí, iPhone. ¿Y cuántas aplicaciones tiene en su móvil? Pues no lo sé porque no las desconozco, pero tiene muchos iconos. Pero no, ¿sabes lo que pasa? Que yo dedico mucho tiempo a escribir. Sí. Entonces tengo correo electrónico que tengo que atender porque no tengo más remedio, porque eso es una obligación ya permanente por mi trabajo. Yo necesito absolutamente el correo electrónico. Y claro, ya solamente en correo por las mañanas, cuando abro el correo y empiezo a consultar cosas, entre leer la prensa y el correo, ya se me va una buena hora. Si encima de eso me meto con otras cosas, otras aplicaciones que tienen las máquinas, no escribo nunca. Yo escribo por las mañanas suelo escribir 3 horas, 4 horas, lo que puedo sacar adelante, ¿no? Y si no escribo, entonces ¿yo qué hago? Estoy todo el día pegado a una pantalla. En mi caso es una cuestión de necesidad, de elección, vamos. Bueno, hay muchos descubrimientos, pero uno que me ha llamado mucho la atención es que con el jazz usted como que tenía una relación, como que, bueno, Fría. Y en cambio, cómo poco a poco, a través de canciones, a través de visitas a los clubes de jazz, cómo se convierte en un admirador, un rendido admirador del jazz. Pues cuando encontré el jazz caliente, porque yo estaba acostumbrado al jazz madrileño que oía en Madrid, donde iba la gente, los más intelectuales de mis pandillas de cuando eran jovencitos iban a oír jazz, porque claro, el jazz era una reflexión, había que poner una cara muy melancólica, muy metida en sí mismo, escuchar jazz y no sé, y pensar sobre el mundo, sobre el fin del mundo, pensar sobre el rumbo de la historia. Bueno, es que era una cosa que yo no llegaba, mi intelecto no daba para tanto, ¿no? Pero cuando me encontré con el jazz negro en Harlem y me encontré que en el fondo era un grito de melancolía y un grito de rebelión, entonces el jazz me entró y me gustó mucho. Bien, Javier Reverte, voy a presentar a una compañera y colega, Charo Hola. Gutiérrez. ¿Cómo estás? Javier, bienvenido. Y vamos a pasarle un cuestionario así rápido ahora Venga. para conocer un poquito más de Javier Reverte. Para vivir, Madrid, París, Londres o Nueva York. Nueva York. Un lugar para perderse. Un lugar para perderme. Perderme, es que no me gusta perderme. No, ninguno. Y un lugar para olvidar. Austria, Viena. ¿Qué lugar le queda por descubrir? Muchos. El mundo es muy grande y cada vez que vas viajando es más grande todavía. Javier, del viaje lo más placentero que es, ¿la ida o la vuelta? La ida, porque está todo por hacer y todo por descubrir. ¿Y la película que mejor cuenta la vida de Nueva York? Pues quizá Manhattan, de Woody Allen. Ahí tenemos la foto, Bueno, ahí precisamente. la tenemos, sí. Bueno, aunque dice que en las películas de Manhattan, que esto es una apreciación real, no aparece en negro. Dice, está No. todo lleno de negros en Nueva York. Bueno, pero que Woody Allen es un genio, se puede permitir lo que quiera. Bueno, si se viera ahora con 23 años, carrera, máster y sin trabajo, ¿qué haría? Me iría a Nueva York. ¿Tiene más peligro cuando se aburre o cuando se enfada? Cuando me Javier? aburro soy peligrosísimo. Una verdad absoluta. Una verdad absoluta, Dios no existe. ¿Y una mentira mantenida como verdad? Dios existe. Bien.
Pues vamos ahora a otros asuntos y sugerencias que tiene que hacernos Charo Gutiérrez. Otros asuntos que precisamente empiezan en Nueva York, Javier. Y es que empezamos nuestras sugerencias culturales a un lugar al que decíamos, a Nueva York, aunque a decir verdad empezamos en Granada y en concreto en el Centro Guerrero, en donde podemos ver una estupenda exposición sobre la ciudad de los rascacielos. Nueva York en fotolibros. Nos muestra una selección de medio centenar de libros de fotografías sobre esta mítica ciudad, editados en distintos países entre 1931 y 2002. 6.000 imágenes en blanco y negro y en color realizadas por 50 fotógrafos. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Y ayer precisamente hablábamos de Enrique Morente, de Lagartija Nick y del disco Omega. Pues bien, Paco Manzano le hace un homenaje al artista granadino a través de una muestra de fotos realizadas entre 1983 y 2010, en el escenario o en la intimidad, en los camerinos también. Homenajea así a la obra maestra de este revolucionario disco que revolucionó, valga la redundancia, el flamenco, Omega. Y hoy, dentro del Festival de Cine Europeo de Sevilla, esta casa Canal Sur premia al actor andaluz Antonio de Echén por su extensa y brillante trayectoria. El actor sevillano es uno de los intérpretes con mayor solidez de la cinematografía española, con más de 80 títulos en su carrera. Vamos a quitarle el telediario de las 9. Bueno, y eso será dentro de un rato a las 8:30 de la tarde. Y en el mismo marco del festival, una iniciativa curiosa de la Filmoteca de Andalucía se llama Mi Vida y trata de recuperar aquellas primeras películas de Super 8 que se grababan en los 70. Casi 400 aportaciones particulares como esta, que ven, están ya en manos de los especialistas para ser restauradas y digitalizadas. Después, las imágenes pasarán a formar parte del Centro de Estudios Andaluces y se podrán ver en la web Cine Doméstico y Familiar. Pues está siendo nuestro pequeño recorrido hoy. Y ni un día sin libro, hoy libro además con el autor, New York, New York, publicado en la editorial Plaza y Janés, y este es el libro que hoy les recomendamos. Ahí está, con asistencia y presencia de su autor. Bueno, vamos a ver ahora cómo ha quedado la imagen de su paso por el programa, Javier. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Tal cual es. Me río. Tiene pinta ahora de profesor, ¿eh? Tiene pinta ahí de profesor. No, pero un profesor que se ríe. Pues hasta la próxima ocasión, Javier. Hasta luego, Jesús. Pues hemos hablado de Nueva York, hemos hablado de Estados Unidos en un día, desde luego, muy importante. Así que nos ha parecido despedirnos de la manera que van a ver, con la parodia que sobre Donald Trump han hecho las Pussy Riot, que se titula Make America Great Again. En fin, por todo lo que ha dicho, todo esto, las mujeres, los inmigrantes, en fin, ya saben, hasta el jueves, que mañana hay debate de presupuestos en nuestra comunidad. Do you know that the world has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. No more fat pigs. Burn, pig! Keep going. Hey there. That's gonna push your head forward. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children.